principios de 1814, la Guerra de Independencia había finalizado con el triunfo de las tropas españolas y sus aliados, ingleses y portugueses. El día 13 de marzo, Fernando VII, el deseado, abandonó Valenciennes con destino a la península. Allí le esperaban liberales y absolutistas, los dos grupos en el que había quedado dividida la política española y que proponían proyectos muy diferentes para configurar el futuro del Estado español. Los liberales pretendían que Fernando VII jurara la Constitución de Cádiz y acatara todas sus disposiciones, creando así un Estado moderno. Frente a ellos, los serviles, que es como se conocían en la época los absolutistas, pretendían la vuelta al antiguo régimen y por tanto liquidar el proyecto constitucional salido de las Cortes gaditanas. En un principio el rey no parecía dar muchas pistas sobre sus intenciones, aunque los hechos posteriores confirmaron que desde el primer momento Fernando VII deseaba volver al sistema tradicional del antiguo régimen. Al cruzar la frontera y llegar a Cataluña, el rey acogió con cierto desdén a las autoridades liberales. Además, dejó claro que no iba a aceptar ninguna exigencia de la autoridad establecida por las Cortes de Cádiz. De Cataluña pasó a Zaragoza y de allí, el día 11 de abril, partió hacia Valencia. Fue precisamente en esta ciudad donde el rey y los serviles dieron el golpe definitivo para la caída del orden constitucional. En primer lugar, el general Elío, conocido absolutista, hizo saber al rey el descontento del ejército. Después fue el diputado Mosso de Rosales quien le presentó el conocido como Manifiesto de los Persas, un documento firmado por 69 diputados absolutistas en el que básicamente solicitaban al rey que liquidase la Constitución gaditana y volviese al sistema anterior a 1808. Con el apoyo que le mostraban los absolutistas y la alegría que había supuesto para los muchos españoles el regreso del deseado, el rey se sentía con la fuerza y el respaldo suficiente para actuar. Así, el 4 de mayo de 1814, el rey firmaba el conocido como Decreto de Valencia o Manifiesto del 4 de mayo, en el que básicamente se daba un golpe de Estado contra el régimen constitucional surgido de las Cortes de Cádiz. En el manifiesto del 4 de mayo, el rey rechazaba la Constitución de 1812 y no reconocía la legitimidad de las Cortes, anunciando una futura convocatoria de Cortes estamentales que nunca llegaron a reunirse. También se comprometía a la aprobación de leyes que garantizaran la libertad y la seguridad individual y respetar la libertad de imprenta dentro de unos límites. Con estas buenas intenciones, Fernando quería presentarse ante su pueblo, como dice literalmente en el manifiesto, no como un déspota ni un tirano, sino un rey y un padre para sus vasallos. A partir de entonces se precipitaron los acontecimientos. El golpe de Estado era imparable. El día 5, el rey partía de Valencia hacia Madrid. Allí le esperaba el general Francisco Egía, declarado absolutista, quien el día 4 de mayo había entrado en la capital acompañado del ejército, siendo el ejecutor del golpe. En los días siguientes muchos liberales fueron detenidos, las cortes disueltas y las autoridades regentes y muchos diputados enviados a la cárcel. El día 13 de mayo de 1814, el rey hacía su entrada triunfal en Madrid. Tras el golpe, Fernando VII puso en marcha una serie de medidas donde se dejaba claro que se pretendía volver al sistema político anterior a la guerra. Así, se procedió a suprimir todos los cargos e instituciones creadas por las Cortes de Cádiz y se restauraron las que ya existían antes de 1808. Se volvió al régimen de consejos formado por gente de confianza del rey. Se restableció el Consejo de Castilla, aunque a partir de ahora tendría un peso menor frente al Consejo de Estado. Se restablecieron los ayuntamientos, los alcaldes mayores, la audiencia y cancillería a la situación que tenían en 1808. Los capitanes generales también recuperaron el poder territorial. Fernando también aprobó una serie de medidas que volvían a conceder los tradicionales privilegios a la nobleza y el clero. Se suprimió la contribución directa establecida por las Cortes de Cádiz, volviendo al sistema tributario anterior a 1808. Se devolvían todos los privilegios a los señores jurisdiccionales, fueron devueltos al clero secular todos los bienes vendidos en el periodo anterior, se restableció la mesta, los gremios, los mayorazgos. El gran reto al que se enfrentaban los ministros de Fernando VII era recuperar la capacidad económica de un país que había quedado destrozado tras 6 años de guerra. Más allá de sus propias limitaciones, los distintos ministros nombrados por Fernando VII debían conjugar medidas que impulsaran la recuperación económica con el respeto a las tradiciones del antiguo régimen. Esto significaba que no se podía ampliar las bases tributarias, es decir, pedía a las clases privilegiadas que contribuyeran a la recuperación económica del país. Con estas limitaciones, la recuperación resultó imposible. De todos los ministros nombrados por Fernando VII, el más notable fue Martín de Garay, que asumió la cartera de Hacienda en diciembre de 1816.
Para resolver la delicada situación, Garay propuso recurrir a una contribución extraordinaria. Sin embargo, fue muy criticada, pues muchos la asociaron a la contribución directa establecida por las Cortes de Cádiz. Mientras en la península ibérica los españoles se enfrentaban a los invasores franceses en la Guerra de la Independencia, las colonias españolas en América iniciaron los procesos de emancipación que dieron como resultado la posterior independencia de algunos de los territorios. A lo largo del siglo XVIII, las colonias españolas en América eran cada vez más autosuficientes y poseían una inmensa riqueza, pero estaban limitadas por las distintas reformas que los monarcas españoles habían aprobado con el fin de establecer un mayor control burocrático e intentar administrar mejor la riqueza de aquellas tierras. Por otro lado, la presión que ejercían los ingleses, quienes pretendían intervenir en el inmenso comercio de los vastos territorios ultramarinos de España, las nuevas ideas de la Revolución Francesa y especialmente la americana, que fueron calando en el ideario de los criollos americanos, el cada vez más acusado regionalismo de las colonias, los problemas sociales e indígenas, la exigencia de los criollos que entre otras cosas pedían más privilegios económicos y acceso a cargos públicos, pero que apenas fueron escuchados por las autoridades españolas. Todos estos elementos se conjugaron y provocaron que a finales del siglo XVIII y principios del XIX en la población local de las colonias comenzara a surgir la idea de independencia. Cuando España fue invadida por los franceses, la reacción de las colonias fue similar a los españoles de la península, es decir, rechazo a los franceses y a José I y apoyo al verdadero rey, Fernando VII. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir problemas entre las autoridades españolas de las colonias y las élites criollas, quienes pretendían acceder al poder. En primer lugar, las élites locales pretendían crear juntas, al igual que se habían creado en España, pero los antiguos representantes de la corona se negaron a ello. Como en las colonias no había tropas de ocupación ni afrancesados, las autoridades no vieron la necesidad de crear juntas. De hecho, cuando se intentó crear algunas, como es el caso de México o Perú, reaccionaron con violencia contra ellas. Con la convocatoria de Cortes y la elaboración de la Constitución, las élites criollas vieron con esperanza cómo algunas de sus prerrogativas podían ser escuchadas, especialmente el acceso a cargos públicos. Sin embargo, y a pesar que la Junta Suprema había reconocido que los territorios de ultramar no eran colonias, sino una parte más e igual que el resto de los territorios que conformaban la corona española, lo cierto es que la convocatoria de Cortes los diputados americanos eran una minoría en comparación con los españoles. Por tanto, esa igualdad a la que aludía la Junta Suprema no se estaba cumpliendo. Por otro lado, los liberales y la autoridad regente no mostraron grandes cambios en su política respecto a las colonias. Todo esto hizo que el descontento de las colonias acabara por estallar y emprender acciones para alcanzar la independencia. Un factor clave para ello fue la creación en 1810 de juntas autónomas. A partir de entonces los acontecimientos se precipitaron: levantamientos populares, malestar social, enfrentamientos entre autoridades españolas y la población local y por último la guerra civil. Este fue el ambiente que Fernando VII se encontró en las colonias americanas a su regreso a España en 1814. El rey y sus más allegados consideraban que podían resolver el problema de forma fácil y rápida. Incluso antes del regreso del rey, algunos territorios ya habían sido controlados por las autoridades locales, y para 1816 todos los territorios de las colonias americanas estaban bajo control de la corona, salvo los territorios del Río de la Plata, es decir, Argentina, Paraguay y Uruguay. Fernando VII decidió apoyarse en los que le eran fieles allá en las colonias, es decir, los realistas, y junto con el envío de tropas peninsulares, resolver el problema colonial a base de fuego y muerte. Fue un error porque los independentistas o patriotas, como comenzaron a denominarse, iniciaron una guerra contra la metrópolis bajo el mando de líderes como Bolívar o San Martín. El problema de las colonias americanas se le había agravado a España. La mala situación económica y la incapacidad de los distintos ministros para resolver la situación provocaron un gran descontento en la sociedad española. Este descontento también llegó a las filas del ejército. El envío de tropas a América para combatir a los independentistas, el excesivo número de oficiales, la falta de pagas y el hecho que algunos militares estaban más cerca de los principios que primaban en el resto de Europa, es decir, impulsar un país mucho más abierto y no imponer una estricta vuelta al antiguo régimen, son elementos que provocaron un gran malestar entre los militares. Por otro lado, se debe destacar las actuaciones de los liberales y la no menos importante influencia masónica. Las sociedades masónicas habían cogido fuerza en España con la invasión francesa, y fue precisamente desde estas sociedades masónicas desde donde se impulsaron los levantamientos contra Fernando VII. Fueron varios los pronunciamientos que se produjeron contra la autoridad gobernante, pero todos ellos acabaron fracasando.
El primero fue Francisco Espós y Mina, en Navarra, el 25 de septiembre de 1814. La falta de organización le hizo fracasar. Otro héroe de guerra, Porlier, llevó a cabo un levantamiento en La Coruña, en septiembre de 1815. Al igual que el anterior, acabó fracasando y su líder, Porlier, acabó ahorcado. En febrero de 1816 fue descubierta la conspiración del Triángulo, una conjura que pretendía secuestrar al rey. Liderada por Vicente Richard, la conjura acabó fracasando al ser delatados sus miembros, que fueron ejecutados. Otra conspiración que acabó en fracaso fue la de Lacy y Milán del Bosch, que tuvo lugar en Cataluña en 1817, y los pronunciados, que esta vez contaban con un gran apoyo popular, defendían la restauración de la Constitución de 1812. Tras fracasar, Milán del Bosch huyó, pero el general Lacy fue detenido y ejecutado. En Levante también hubo algunos pronunciamientos de militares, pero al igual que los anteriores acabaron en nada. No fue hasta enero de 1820 cuando el pronunciamiento de Riego tuvo éxito y se puso fin al sexenio absolutista y se inició una nueva etapa, el trienio liberal, con el restablecimiento de la Constitución.